Muy, pero que muy buena, querida comunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo son las crisis aquí en España, cómo son las crisis aquí en Europa, si son iguales o similares a como son en Sudamérica, o son más graves o son más viables, porque por si no lo sabías, después de verano, después de agosto, a partir de septiembre, viene una posible recesión, y no solamente para Europa o para España, sino para a nivel global y a nivel planetario. Y hoy te voy a explicar cómo son las crisis por aquí, por España, y cómo sobrellevarlos, y cómo va a ser, o cómo creo yo que va a ser, porque yo he vivido aquí en España un par de crisis más o menos importantes. Quédate, que empezamos. Para empezar, querida comunidad, las cosas aquí funcionan de manera diferente a como funcionan por Sudamérica. Cuando las crisis se intensifican de este lado del mundo, empiezan a cambiar los hábitos de compra, los hábitos de rumba, los hábitos de gasto de la gran mayoría de la gente. ¿Y a qué me refiero con eso? Se empiezan a cerrar locales, se empiezan a cerrar sitios, la gente rumbea menos, la gente deja de comprar cosas que no necesita, locales o negocios donde, por ejemplo, venden cosas de gourmet, delicateces, organización de bodas, mariqueras, son los primeros en cerrar. Vas a ver un montón de locales cerrados que se alquila, se traspasa, se vende, un montón de sitios pues que la gente pues ya va a dejar de utilizar, porque cuando empieza a apretar la crisis en estos países, todo empieza a cambiar. Muchísima gente se devuelve a casa de sus padres, porque obviamente no puedes pagar alquiler, porque obviamente se empiezan a explotar muchísimas burbujas, sobre todo las inmobiliarias, sobre todo las de los alquileres. Las burbujas inmobiliarias que hay en Madrid, en Barcelona y en Valencia, que son las principales ciudades de España, son las primeras que van a sentir los efectos de la crisis, de la recesión que está en breve, en las puertas después del verano. Porque mucha gente no va a poder pagar el alquiler, se va a quedar sin trabajo, va a empezar a cobrar el paro, si es que tienes paro. Recordar que para cobrar el paro necesitas haber cotizado cierto tiempo, si no cotizas cierto tiempo pues no tienes derecho a paro, y tienen que haberte echado del trabajo. Si no te han echado del trabajo y te has ido tú, o renunciaste, o te aplicaron el ácido para que te fueras tú, no tienes derecho a paro. Eso quiero que lo tengas clarísimo. Para tener derecho a paro tienen que haberte despedido a ti, y sin justificación, para que obviamente pues tengas derecho a poder cobrar el paro forzoso, como quien dice, que es lo que tú cotizaste. Si tú no cotizaste, no tienes derecho a nada. El paro. Vamos a explicar esta parte porque muchísima gente no tiene claro lo del paro. El paro forzoso es un ahorro que te hacen a ti mismo de lo que tú mismo cotizas. Es decir, si tú cotizas un año de trabajo continuo, o sea, full time, jornada completa, tienes derecho a 4 meses de paro por cada año cotizado, con un máximo de 2 años a cobrar. Es decir, si trabajas 6 años continuos, tienes derecho a 2 años de paro. Si tú trabajas 10 años continuos, no tienes derecho a 4 años de paro. No, el máximo de paro que se puede cobrar son 2 años, es decir, 24 meses. No puedes cobrar 10 años de paro, no. Eso es incompatible según la ley. Es decir, si tú vas cotizando, va en función del tiempo que cotices. Repito, 4 meses por año. Si has cotizado 2 años, tienes derecho a 8 meses. Si no has cotizado ni has hecho nada, depende de cómo te echaron, depende de cómo te expulsaron del trabajo, tienes derecho a un subsidio. Si no, pues no tienes derecho a nada. Es importante saber esos detalles, porque créame que en cuanto empiece la recesión, muchísima gente se va a ir al paro y muchísima gente va a empezar a cobrar ayudas del gobierno. Y créame, eso no es nada bueno. La inflación, querida comunidad, ese elemento que atañe y nos perjudica a prácticamente todos, ya llegó a las grandes economías. Algo que jamás había pasado mientras yo he estado aquí en España, porque la última vez que hubo inflación en España fue creo que hace 38 años. Yo jamás había experimentado ningún tipo de inflación en este país.
Y eso sumado a las crisis de aquí, creo que va a ser un ingrediente añadido para que todo sea más grave. Tome precauciones, ahorre, no malgaste dinero en lo que no necesita, no te vayas de vacaciones de verano, no sé para dónde, no te compres cosas innecesarias, porque créeme que lo que viene no es nada grato, ni es nada suave, porque lo que viene es una recesión, lo que viene es una crisis, y más el ingrediente clave, o como quien dice, la guinda del pastel, que es la inflación. Ya hemos superado los 2 dígitos, estamos por encima del 10%. El mes que viene va a volver a estar incrementándose el IPC. El IPC es el índice de precios al consumo, es decir, lo que se calcula para que todo aumente de precio. Los alimentos han aumentado creo que un 30%, los combustibles un 49%, los alquileres un 30%. Y esto es una espiral muy fácil de entrar y bastante difícil de salir. Toma precauciones porque lo que viene es serio. En el caso de los españoles lo tienen un poquito más sencillo a la hora pues, de que venga una recesión o una crisis. Porque se van para donde sus padres, o se van para donde su familia, o se van para donde pues, su abuela, su tío, o simplemente pues, vuelven al nido. En el caso de los extranjeros, todo cambia de manera rotunda. Porque esto pasó en el 2008, cuando empezó la crisis esta del subprime, de las hipotecas y tal, la crisis esta financiera. Todo el mundo se empezó a devolver a sus países de origen. Y eso también va a pasar ahora. Pero ojo, eso no te libra de que te vayas a salvar de una crisis, de una recesión, porque esto es a nivel planetario. No es lo mismo estar en crisis en Sudamérica que estar en crisis aquí en Europa, aquí en España. Esto es como el ejemplo que siempre repito y siempre digo, y lo he repetido un montón de veces. Tú puedes estar en medio del mar, en medio de una tormenta, pero no es lo mismo, jamás es lo mismo, hacerlo desde un Titanic, desde un portaaviones, que hacerlo desde una balsa o nadando a brazo y a pulmón, como pasa en Sudamérica. Si tú, por ejemplo, te encuentras en Venezuela, la crisis que viene va a ser apoteósica. Si tú te encuentras en Colombia, bueno, ni te cuento. ¿Por qué? Porque lo único que tienes salvaguardado allá pues, es la vivienda, pues no pagas alquiler. Pero de resto, la recesión es a nivel global. No es que solamente los españoles las vamos a sufrir o los europeos, no. Esto va a ser a nivel general. La inflación, que es el ingrediente añadido a todo esto, va a hacer que todo se agrave y que todos nos empobrezcamos un poco más. Si tú te quieres venir a España y no tienes quien te reciba aquí, recuerda que yo tengo un plan de 7 días aquí en gregoris.com. 15 minutos, 30 minutos o la opción express y se te atiende y se te explica todo al detalle, con lupa, cristalino, para que no te quede duda de qué o cómo funciona nuestro plan. También recuerda que estamos en todas las redes sociales, tengo que aparecer aquí en pantalla. @una alternativa 1, @gregoris con doble F, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, e incluso en Twitter, en todo, para que no te pierdas de nada y te mantengas al tanto. Justo después de verano, justo después de septiembre o a mediados de septiembre, vamos a empezar a sentir pues el fin de la fiesta, el fin del aparato productivo que en España es el turismo, que ahora mismo está pues en algarabía, porque obviamente estamos en pleno verano. En julio y agosto pues son los meses claves para el turismo aquí en este país, y vamos a sentir la gran diferencia que va a ser estar sin el turismo, sin el estímulo monetario de gente fuera del extranjero, a afrontar la cruda y dura realidad de lo que nos espera. Por favor, tomar precauciones, porque a mí me tomó la primera crisis, que fue en el 2008, con los pantalones abajo. Prácticamente, bueno, cagando, sin agua, sin papel, o sea, me tomó totalmente desprevenido y espero que a ti no te pase. Toma precauciones, toma medidas, porque obviamente jamás va a ser igual estar pasando una recesión mundial, un periodo inflacionario en Sudamérica, que pasarlo aquí en Europa. Porque en Europa todo es diferente, las crisis son diferentes, todo funciona de otra manera, y créeme que aquí la vida es supremamente mejor. Así haya crisis, así haya peos, así haya inflación, aquí siempre va a ser mejor.
Espero que te haya gustado el video, espero que sea de tu agrado. Deja un like bien grande para que la gente sepa y se entere de que lo que viene no es juego, de lo que viene es grave. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, mucha gente se va a quedar desempleada, mucha gente va a tener que entregar los pisos, mucha gente va a tener que compartir si es que no comparte, porque todo se va a complicar. Y espero que no te cojas con los pantalones abajo. Hasta otra. Me voy para la playa, no me importa nada. Yo vivo en la playa mientras tú trabajas.